Buenas tardes para todos, bienvenidos a la clase número 4 de Introducción a la Aerotermodinámica y Propulsión Espacial. La clase del día de hoy es una clase diferente, mentiras, todas son diferentes, usted ya lo sabe. Por eso si te gusta la clase, te gusta el curso, dale like, compártelo con tus amigos, suscríbete y activa la campanita. Muchas gracias. Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a ir diciendo? Vamos a ir diciendo lo siguiente. Lo primero, tareas, las que habíamos dicho, submarino, expo, passport, ¿y otro más? No más, ok, listo, no más. La expo pues que quieran hacer. Hay más temas para exponer, así que me van contando, me van diciendo si podemos ir avanzando, si podemos ir haciéndolas. Adicionalmente les quería comentar que dentro del curso tenemos algunas visitas. Las visitas están todavía pendientes para fecha, pero recuerden que hay una que por ejemplo es para ASEP, que es en horas de la mañana, para que lo tengan en cuenta. Lastimosamente nos ajustamos simplemente al horario que nos den, porque nos queda a nosotros muy maluco, muy difícil decirle, señor presidente, yo voy mañana a las 3 de la tarde, usted verá si me recibe o no me recibe. Es maluco, esa es la idea. Bueno, para el día de hoy tenemos varios temas de los que hemos hablado anteriormente y que queremos retomar haciendo énfasis en algunas cositas. Sí, sí, las visitas están firmes, lo único que falta es la fecha como tal, sí. Y por ejemplo hay unos lugares donde solamente me reciben 20 estudiantes, entonces dado el lleno del curso me toca repartir el grupo. Exacto, efectivamente. Ahí es donde vamos dando pincitos y cositas de NASA para los que vienen a clase. Mentira, no, está bien. Muy bien. Es que se le acabaron hoy. Listo, vamos entonces a hacer la agenda de hoy. Nuestra agenda del día de hoy es notas sobre viscosidad y el tema nuevo que habla sobre los campos de los fluidos. Campos vectoriales y escalares en fluidos. Listo, vamos a ver qué es eso, qué significa, cómo se traduce, cómo se trabaja y demás. Entonces, para empezar el día de hoy con la agenda, vamos a hablar de las notas sobre viscosidad. Listo, tenemos varios tipos de fluidos, en particular tenemos esta ecuación que se conoce como la ecuación de ¿quién? De Clausius-Clapeyron. Ah, no, esa no es, realmente no es. Esa es la ley de viscosidad de Newton, que se puede reescribir de la siguiente manera, como mu igual a tau x y dividido la variación de la velocidad en x respecto a y. Recuerde que los diferenciales son solamente variaciones, no se tienen que asustar, no hay nada extraño, no hay nada raro. Y esto es lo que se llama viscosidad dinámica o absoluta. ¿Por qué la aclaración? Porque hay una viscosidad que no es dinámica, sino que es cinemática y que no es absoluta. Entonces, por eso hay que hacer la aclaración. ¿Qué nos dice la viscosidad? ¿Me recuerdan qué dice la viscosidad conceptualmente? Es la resistencia de un fluido a... exacto. De fluido a fluir o deformarse permanentemente para poder fluir, deformarse permanentemente para fluir. Voy a hacer entonces un grafiquito y en este grafiquito me van a decir, un grafiquito sencillo, tau xy versus razón de cambio de la velocidad respecto a la posición en y. Me van a decir, correcto, me van a decir, este se conoce como el esfuerzo cortante o shear stress, y a usted le aparecen, a usted le grafican, vamos a hacerlo así, usted le grafican, siempre me queda, voy a exagerarla así, así y así. Y a usted le grafican 3 líneas de ese estilo. Estas 3 líneas corresponden a, vamos a hacerlo aquí, aceite, agua
y aire. Y esta se conoce como la razón de deformación. Razón de deformación del fluido. ¿Cómo vamos con los videos? Bien, ¿ya están las otras clases en internet? Sí, sí van bien, listo, excelente. ¿Perdón? Exacto, sí, estaba en estreno. Sí, también, las otras están en cartelera. Próximos a llegar. De estos tres, ¿cuál es cuál? ¿Y por qué? Porque la idea es que si a usted le presentan un gráfico de eso, usted dice, ah, sí, evidentemente, o sea, se nota claro que la L sería la de... Entonces voy a decir que 1, 2, 3, o sea que esta sería la 3. ¿Seguro? Perdón. El esfuerzo cortante. Recuerden que tau, XY, es la fuerza por unidad de fuerza en dirección tangencial por unidad de área de fluido. ¿Listo? O sea que tau tiene unidades de ¿qué? De newton sobre metro cuadrado, como si fuera presión. Ah, entonces se escribe como pascales. Porque lo mismo no. No. ¿Listo? Así como los torques, así sean newton por metro, no se escriben en joules. Son cantidades diferentes. Cantidades diferentes conceptualmente. Entonces, ¿seguro que esa es la 3? Última palabra. 50-50, llamado a un amigo, ayuda al público, cambio de pregunta. La ayuda al público. Bueno, cada uno de ustedes tiene un botoncito por ahí, lo van a presionar. ¿Cuál creen que es la respuesta correcta? Sí, para todos es correcto que es eso. Yo digo que esta es la 2 y esta es la 1. De acuerdo a lo que tengo aquí. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Esperan? La 1 porque es aceite. Pero es que el agua es más viscosa que el aceite. Claro, por eso es vacío. Porque es más viscosa que el aceite. Espera. Listo, ojo. Pilas con esto. Eso es la pendiente de una recta, ¿listo? Ojo que no es masa. Voy a escribir aquí, pendiente de la recta. Y como pendiente de la recta, la inclinación va a indicar si tiene mayor viscosidad o menor viscosidad. ¿Cuál de los dos tiene mayor viscosidad? Entonces hagamos el ensayo aquí. ¿Cómo se relacionan 1, 2 y 3? ¿Cuál tiene mayor viscosidad? Aceite. Mayor que el agua, mayor que el aire. ¿Listo? Eso quiere decir que el orden real no es este, sino que el aceite es el más inclinado. 1, 2 y 3. Y el agua, el aire, en este caso, el menos inclinado. Ojo con esto. ¿Cuáles son las unidades de la viscosidad? De acuerdo a eso, sería newton sobre metro cuadrado dividido ¿qué? Dividido 1 sobre segundo. O sea que esto en realidad las dimensiones son newton segundo parecido dividido metro cuadrado. ¿Listo? Newton segundo dividido metro cuadrado. Pilas con esto tiene nombres. Son los poise. Como poise, no, Poisson no es otra cosa. ¿Listo? Como poise, centipoise y otras cuantas cosas. Me complique la vida. Dejémoslo en unidades internacionales. Y usted sabe que aquí la idea es hacer las cosas más organizadas, hacerlas lo más sencillas posibles, así que no se complique la vida y escríbalo de esa manera. Vale. De esta misma forma, usted puede reescribir la fuerza en dirección tangencial o shear stress como el área por la viscosidad, por la variación de la velocidad respecto a ¿qué? A la posición. Y eso se traduce, o eso se ve como si fuera ¿qué? Una especie o proporcional de la forma más bien a la segunda ley de Newton, que es masa por aceleración. ¿Listo? Es como una traducción de eso. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Entre más inclinado esté, mayor es la viscosidad. Aquí es donde aparecen fluidos, por ejemplo, del siguiente estilo, así, o aparecen fluidos así. Esos son los no
newtonianos, listo. Cuando le muestren a usted ese tipo de figuras, usted dice, ah, ese es un fluido no newtoniano. ¿Por qué? Pues se observa la figura de ahí está muy claro. ¿Cómo así que está claro? La viscosidad no es constante, dependiendo de cómo sea la fuerza que usted le aplique al fluido de manera tangencial, él va a fluir más rápido o más lento. Ejemplo, y ese me lo puso profe, un saludo para usted, de verdad, en el curso de Físico-Química 2. Resulta que me decían, usted va en un carro y el carro se vara en el lodo, pero en el fango, ¿cómo lo llaman ustedes? En el pantano, en la arena movediza, como lo quiera llamar. Entonces, brinde una solución a la luz de eso, o sea, hablando de eso, para que pueda salir del pantano de manera adecuada. Entonces, la idea aquí era que si usted pone la llanta a moverse más rápido, ¿qué pasa? Mucho esfuerzo, mucha velocidad. Entonces, la shear stress es grande pues para el caso, para el fluido. Y resulta que el pantano no es un fluido no newtoniano. Usted lo ve ahí y usted pues se para en él, pero si usted se mueve más rápido, ¿qué pasa? No es capaz de salir, sino que se sigue hundiendo, usted se queda ahí en el pantano. Entonces, la mejor manera de salir o de sacar un carro que esté sobre el pantano es que lo haga más lento y más progresivo. O la otra, la que hace siempre, intuitivamente usted qué hace, tiene una tabla por ahí, entonces usted coge la tabla y la mete para separar los dos y que la tabla le sirva de apoyo al carro. ¿Para qué? Para que no tenga que tener en cuenta ni la deformación, ni la viscosidad, ni nada parecido. Resulta que el pantano no es un fluido newtoniano. Otro, el agua con fécula de maíz. Lo que pasa es que no, muchachos, no me están patrocinando todavía, entonces no puedo decir las marcas. Cuando me patrocinan, no digo las marcas. Agua con fécula de maíz. Usted la echa, si lo golpea suavecito, le mete el dedo, pues obviamente se mueve fácilmente, pero si lo golpea rápido, ¿qué pasa? Exacto, se vuelve como un sólido. ¿Listo? Muy bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? Hay otra cantidad que la vamos... ¿Sí? ¿Dudas? No. Ok. Hay otra cantidad que la vamos a definir aquí y se conoce como nu, que es la viscosidad dividida la densidad. Y esa se conoce o se llama la viscosidad cinemática. ¿Por qué hay que escribirla así? Pues porque aparece en muchas partes de fluidos, y como aparece en muchas partes de fluidos, aparece también en aerodinámica. Como aparece en muchas partes de fluidos, usted debe tener una relación para esa cantidad relacionada o que tiene que ver con la viscosidad absoluta. Entonces, muchas veces le dan a usted esta cantidad para que no se asusten, simplemente dividido la densidad. Eso sí está claro que ¿qué? Lo voy a escribir aquí. Mentira, no lo voy a escribir aquí porque ya no alcanza a ver. Voy a borrar allí, muchachos. Que esta viscosidad, lo que sí queda claro es que esta viscosidad que definimos aquí depende en principio de la temperatura y de la presión, pero en realidad, para ser más estrictos, depende más de la temperatura que de la presión, obviamente dependiendo también de la fase en la que se encuentre. Pero esta otra, la viscosidad cinemática, sí es una función de temperatura y presión, más estrictamente hablando, sobre todo porque si el fluido es compresible, ¿qué pasa con la densidad? No es constante, y si la densidad no es constante, la viscosidad cinemática tampoco es constante. Mientras que aquí, con la presión, podría obtenerse a una temperatura constante una viscosidad constante. ¿Listo? ¿Me hago entender? A temperatura constante, la viscosidad no va a cambiar, no va a variar, mientras que sí puede variar cuando hay variaciones de presión, porque las variaciones de presión hacen que el fluido sea o compresible o incompresible, y hace que la viscosidad cinemática sea una cantidad que varíe. ¿Dudas? ¿Questions? Pero yo no sé que ni cambie
hace que mu cambie, pero muy poquito. Muy poquito dependiendo de, ya te digo qué. Por ejemplo, para los líquidos, prácticamente las dos son constantes. Por ejemplo, para los líquidos, mu y nu permanecen prácticamente constantes, independientes de la presión. Solo varía con la temperatura. Y la variación con la temperatura es de la siguiente manera. Mu es igual a una constante por 10 a la b sobre T menos C. Es correcto. Donde A y B A, B y C son constantes experimentales, dependiendo de cada tipo de fluido. ¿Listo? Aquí es donde se dice, aquí es donde se habla que la viscosidad solo es función de la temperatura. Note que la presión no aparece por ahí en ningún lado. Y tiene sentido porque en los líquidos la viscosidad se debe precisamente a las fuerzas de cohesión de las moléculas. Y en los gases se debe a la colisión de las moléculas en sí. Para los gases, la relación es diferente matemáticamente, y no solamente diferente matemáticamente, sino que la viscosidad depende de una manera pequeña de la presión. Obviamente va a depender de la temperatura, pero depende de la presión, porque la densidad es una función de la presión. Ahora sí, porque la densidad es una función de la presión. Como la densidad es una función de la presión, la viscosidad también resulta ser una función de la presión. Para los gases, sin embargo, la viscosidad varía en función de la temperatura de la siguiente manera. Ya vamos a hablar al respecto. Sobre 1, sí, correcto. No que la A por sobre 1 más B sobre T. Sí, es correcto. Ok, ¿qué significa esto? Significa que es función de la presión para presiones muy altas, pero para presiones bajas prácticamente, o para presiones normales naturales, prácticamente es solo función de la temperatura, prácticamente, o casi como lo estábamos diciendo en este caso. Es casi función de la temperatura únicamente. Y el modelo que se utiliza es este. En el caso del aire, el valor de las constantes es 1.458 por 10 a la menos 6 Kelvin a la kilogramos sobre segundo metro raíz de Kelvin. Y B vale 110.4 Kelvin. ¿De qué depende? Depende de cada uno de los gases. El caso del aire es ese. ¿Dónde aparece eso? Y aquí es donde les vamos a hacer mucho énfasis, porque yo quiero que hagamos eso en el curso. Nunca se trabaja, nunca se hace, nunca se utiliza. Resulta que cuando usted va al curso de termodinámica se ponen a demostrarle todo, absolutamente todo, y usted va a mirar un motor y usted no sabe ni qué es eso, ni. Entonces resulta que al final del libro aparecen un montón de tablas. Tabla de no sé qué con no sé qué. Y usted, ¿qué? Claro, entonces lo que vamos a hacer es empezar a jugar con las tablas. ¿Listo? Así sencillo, 1 por 1, 2 por 1, exacto, así mismo. Constante del aire para... Listo, así. Eso lo debes saber. Y esto está en el libro de Yunus, yo prefiero llamarlo Yunus. El libro de Yunus es un libro excelente de termodinámica. Están las referencias, se los he contado
ya antes. Es un libro que a veces pasa por ser extenso, pero discute mucho la parte conceptual y los ejercicios son muy bacanos, se los recomiendo. Estudiantes de ingeniería, ¿cierto? Ahí, sí. ¿Quién era que sabe de ingeniería aquí? Okay. No, qué tristeza, no vino hoy. Perfecto. ¿Dudas? Preguntas hasta ahí. Esto es a condiciones atmosféricas. Qué vergüenza yo con ustedes, muchachos. Debía haber borrado esto, no lo vi. Condiciones atmosféricas. Estos valores son para condiciones atmosféricas. Y van a haber diferentes tipos de condiciones atmosféricas, estándar, normales. Así que son palabras que usted se... La diferencia está en los valores de temperatura y de presión. Por ejemplo, en el caso de reacciones químicas, usted habla de la entropía estándar. Entonces la entropía estándar se refiere a la entropía molar estándar. Entropía a una temperatura de 295 Kelvin y una atmósfera. Condiciones normales de temperatura. Entonces así mismo se define para cada una. Esto, en el caso del aire, lo vamos a hacer justo cuando lo hagamos con el empate de la unidad de fluidos con la aerodinámica, que vamos a definir los tipos de atmósfera. Entonces atmósfera tipo estándar, bla 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 bla. ¿Ves? Pero ahí necesito que tengamos listas las tablas. Entonces, tarea. No mentira, no, pero esta tarea es personal, o sea, la tarea que cada uno la quiera hacer realmente. No tiene nota, pero sí quiero que la obtengan, ¿listo? Entonces van a obtener las tablas para el aire, para el agua, tablas de viscosidad para el aire y el agua. Bueno, perdón, no me expliqué bien. Valores. Esos son valores realmente que aparecen para aire y para agua a diferentes temperaturas y presiones. ¿Listo? De la viscosidad. O sea, determine la viscosidad, cómo varía la temperatura, al variar la temperatura y la presión para el aire y para el agua. Entonces le he mostrado una grafiquita de cómo es el aire, de cómo varía el aire y cómo varía el agua. Tanto al variar la temperatura como variar la presión. ¿Preguntas? Ok. ¿Dudas hasta ahora? ¿Me prestas, por favor? Ese es un casco de bicicleta. Ok, muy bien. Bicicleta. Listo. Ok, muchachos, gracias. Muy bien. Ahora vamos a pasar entonces, dudas o preguntas hasta aquí. ¿Ninguna? Listo. Vamos a pasar a la segunda parte. La segunda parte es la siguiente. La segunda parte tiene que ver con los sistemas y volúmenes de control. En sistemas y volúmenes de control, junto con los campos escalares y vectoriales, vamos a ver lo siguiente. Listo. Eso se llama la aplicación de la aerodinámica en la naturaleza. ¿Listo? Igual como los cascos no son hechos porque sí o sí. La forma que tienen los cascos no es porque sí. La forma que tiene es una forma ¿qué? Aerodinámica. Y usted, ay, qué carro tan aerodinámico. Por ejemplo, el carro de mis sueños. Mentira, el de mis sueños aquí, el de mis sueños en otro país es distinto, es diferente. El de mis sueños aquí es un carro que siempre que lo veo, yo, qué carro tan bacano, yo quiero uno de esos. Miro el modelo y yo, pues tenía que ser, es que ese es el de siempre, el que quiero conocer. Un Mazda 3. Un Mazda 3, hay unos que son blanquitos, pero hay unos que son, no eran azules. Hay unos que son negros. Se ven todos bacanos. Yo quiero el carro de mis sueños, definitivamente. Entonces, los Mazda 3 son así, son todos aerodinámicos, no son planos, como son planos, digámoslo así, como era plana la superficie
delantera o la superficie frontal del metro, hasta hace un tiempo. Los Mazda 3 son todos aerodinámicos y... Ah, no lo he mirado, no lo he encontrado por ahí. Es más. Ah, listo. Entonces a medida que va aumentando el número es... Listo, excelente, perfecto. Entonces, hablando de aerodinámica, va a ser muy importante saber el tipo de aire. No me hicieron pero sí falta. Pero ustedes conocen la... No entiendo, yo no puedo decir eso. ¿Me conocen? Sí, conocen las becas de Ford, de Mazda, por ejemplo. Sí, aunque pues me gustaría más si lo voy, la verdad, pero bueno. Sí, o sea, trabajo haciendo fécula de maíz, pues no. Mientras trabajo diseñando carros que sean cada vez más aerodinámicos y que no gasten tanta energía. Es más, son carros eléctricos y que son amigables con el ambiente. Usted queda como, se man sí hace algo bien por el mundo, por el planeta. Pero bueno. Sistemas y volúmenes de control. En los sistemas y volúmenes de control vamos a definir primero lo que es un sistema. ¿Qué es un sistema? Estos estudiantes, hombre, definitivamente no. Tengan en cuenta que es que, pues, o sea, sí. No, de hecho me lo puse es que para pensar mejor, más fácil. En el caso de escribir las palabras, a veces uno las escribe a la carrera, porque tengo que hacer como hacemos muchos, y es que tengo que pensar en lo próximo que debo decir para no perder el hilo, sin perder el hilo de lo que estoy diciendo. Entonces muchas veces uno escribe muy a la carrera y las palabras incompletas. Ay, me disculpan, muchachos. Entonces acá es una porción, noten que solamente escribo lo más importante, porción del universo, es que se escoge para estudiar físicamente, obviamente, o químicamente, o lo que usted quiera. Básicamente los sistemas, ¿cuáles eran los sistemas? A ver, Agustín, dime cuáles son los sistemas, por favor. ¿Sistema endocrino? ¿Sistema nervioso? Bueno, mentira, no, eso es lo que yo aprendí, que la célula vegetal es verdecita y la animal es moradita. Ninguna de esas es cierta, pero fue lo que aprendí de biología. Qué tristeza. En el colegio, eso es triste. Por eso quiero modificar la ciencia. Perdón. Sí, no, pues que siquiera. Cada vez que yo pienso en eso, yo siquiera. ¿Se imagina yo como abogado? Me muero de hambre. Y no le digo de otras profesiones porque mejor dicho. Entonces, para hablar sobre los sistemas, ¿qué es un sistema? Un sistema es lo que usted escoge para estudiar físicamente. Entonces, si usted quiere estudiar físicamente el movimiento suyo en una bicicleta, tiene varias opciones. Una, escoger la bicicleta como sistema. Dos, escogerlo usted como sistema. Tres, escoger el pedal como sistema. O cuatro, escoger el casco como sistema. ¿Qué quiere escoger usted? Exacto, a eso voy. Entonces, si ese es su sistema va a estar conformado por unas partes, pero hay otras partes que no hacen juego con el sistema. Por ejemplo, los alrededores, región fuera del sistema. ¿Perdón? Exacto, los reservorios de calor y demás serían regiones fuera del sistema. ¿Listo? Vamos bien hasta ahí. Entonces usted tiene el sistema de alrededores. Cuando usted tiene el movimiento de una persona en una bicicleta, ya sabe que puede escoger lo que quiera. Sin embargo, para ese caso es necesario definir algo más. En especial cuando usted habla de fluidos. ¿Qué es ese algo más? Exacto. Este es muy bacano, el mall es muy bacano. De hecho, por ahí vi a una amiga mía. Saludos para la amiga mía, no mentiras ahí. En el mall de la frontera. Es muy bacano porque está la frontera ¿de qué? De un municipio y del otro. ¿Qué es la frontera? ¿Qué me dice que es la frontera? Superficie real o imaginaria
real o imaginaria. Exacto. ¿Que limita qué? El sistema con los... exacto. Con los alrededores. Ojo, la superficie es real o imaginaria. Y no solo la limita, sino la separa también. Separa el sistema con los alrededores. Por ejemplo, dígame licenciado. No, mentira, está bien. Ejemplo, si usted quiere estudiar la forma del casco y dónde debe hacerle los huequitos al casco para que cuando vaya en la bicicleta realmente le ventile la cabeza y no le dé más calor, funcione como un casco tras de que proteges, funcione con una buena ventilación. Entonces usted debe tener en cuenta que el sistema sería ¿cuál? La cabeza del casco. ¿Cuáles serían los alrededores? El aire. Pero el aire también entra al casco. El cuerpo. Listo. ¿Y cuál sería la frontera? El mismo casco. Ok. Sigo dando datos. Uno, la frontera puede ser móvil, pues obviamente si se mueve, o fija. Obviamente si está fija, ¿cierto? No cambia. En cualquiera de los casos, el tamaño es como dicen muchos físicos. Supongamos que es una partícula, su tamaño es cero. ¿Listo? El tamaño es nulo. No tiene ¿qué? No tiene masa. No aporta energía. La frontera es todo cero. Volumen cero. La frontera no tiene volumen, no tiene masa, no tiene espesor, no tiene energía. Y es una superficie que se comparte entre el sistema y los alrededores. Entonces, quiero volver a este ejemplo. ¿Me lo prestas, por favor? Ya lo utilizó toda la clase, ya que es cierto. Enseguida. ¿Por qué? Porque queremos hablar de varios tipos de sistemas. Aparte del endocrino y eso. No entiendo. Eso no. Sí, contame. Una frontera móvil. Una frontera móvil. Ya vamos a mostrar la frontera móvil. La frontera móvil ya la vamos a dibujar en un instante. Pero entonces, antes de eso, vamos a definir lo que es un sistema cerrado en general. ¿Qué es un sistema cerrado? ¿Alguien me cierra la puerta, por favor, muchachos? Gracias. Un instante, solo